Estos son confidencias, confidencias con mediación. Y lo estamos haciendo, por supuesto, con la persona que da nombre, yo creo que a esa profesión, por su experiencia, por su dedicación y por esa manera de empatizar con sus clientes. ¿Se llamarían clientes, Chusa? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Son clientes, al fin y al cabo. Aunque a veces tienen que llegar, yo creo, hay conflictos que llegas como paciente, ¿no? Casi muy dolidos, ¿no? Sí, así es, pero es una cosa importante que hay que diferenciar entre lo que es, por ejemplo, una terapia de lo que es la mediación, porque en muchos casos, sobre todo en conflictos familiares, ahí hay un límite muy fino, sobre todo las personas que estamos formadas en cosas psicosociales o psicólogos, trabajadores sociales, y hay que diferenciar lo que es terapia de lo que es mediación, aunque es verdad que la mediación tiene efectos terapéuticos. Es decir, la gente, simplemente por estar en el despacho hablando, se siente muy bien. Es difícil luego que cuando termina la sesión se vayan, se siguen sentados, no se quieren levantar. E incluso una de las veces, porque también vemos a los niños, si hace falta a los hijos, ¿no? Me dijo uno de los niños, dice, oye, ¿qué hacéis aquí para que mi papá y mi mamá hayan cambiado tanto? Digo, pues bueno, pues no sé, es como un sitio mágico, ¿no? El sitio donde hacemos la mediación, donde las personas se sienten a gusto, se pueden hablar sin rabia, sin odios, pueden mirarse a la cara como antes, como en esa etapa pasada que la hubo, y no sé, es como estar en otro sitio, ¿no? Es mágico, la verdad es que en ese sentido, y por eso se dice que la mediación tiene efectos terapéuticos, pero ojo, no es terapia. Incluso, digamos que quizás sea que enseñáis a escuchar. Claro, efectivamente, tú lo has dicho, sin querer hacemos una labor pedagógica muy importante, porque cuando las partes están hablándose y gritándose, nosotros tenemos que hacer algo, son nuestras técnicas las que empleamos, ¿no? Para que esa comunicación, digamos, se modifique y sea una comunicación eficaz, donde puedan escucharse lo que sienten, cómo se sienten, por qué se sienten así. Entonces, sí que ellos al final, a la siguiente sesión o las dos siguientes, se ve que ya han aprendido y se empiezan a hablar de otra manera, porque saben que si no, les vamos a interrumpir y les vamos a modificar esa manera que tienen. Con lo cual, es increíble ver cómo al final de la mediación, que a lo mejor la cuarta sesión o la tercera o la cuarta, ya se hablan de otra manera, han aprendido, sin que sea el objetivo ese de la mediación, pero efectivamente. Supongo que cada caso requiere un determinado número de sesiones diferentes, ¿o hay un mínimo establecido? No. Yo he llegado a hacer una mediación en 3 horas. Bueno, por unas personas que vinieron de Inglaterra, además, cogían el avión, venían a la mediación y se volvían a ir, y en 3 horas pues llegaron a un acuerdo y se fueron súper felices. Y luego he tenido mediaciones que realmente han requerido mucho más tiempo, en función, como tú muy bien dices, de cada caso. Yo te presentaba al principio, voy a volver a repetirlo, que estamos con Chusa Fernández, también estamos en su casa, que es presidente del Instituto Internacional Promediación. ¿Qué es el instituto? Pues el Instituto Internacional Promediación se creó en el año 2012 con un doble objetivo. Por un lado, es un despacho, un centro de mediación en sentido amplio, es decir, hacemos mediaciones familiares, hacemos herencias, empresa familiar, mediaciones laborales. También nos han pedido en algún momento mediación en organizaciones, pues por ejemplo médicos o en colegios educativos. Esa era, en primer lugar, cuando nació Promediación, ese era uno de los lados del proyecto, y otro era la formación. Yo, como te dije, me formé en un máster de muchísimas horas, muy bueno, pero veía unas carencias muy grandes que yo había aprendido en mi formación como trabajadora social, de la mano de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, y pensé, esta formación es incompleta. Entonces, de ahí salió la idea de decir, bueno, voy a crear una escuela formativa de mediación según los criterios que yo creo que tendrían que ser, aparte de lo que dice la ley, completarlos, ¿no? Y bueno, pues así surgió Promediación. Luego ya hemos ido ampliando. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, dado que, también sin querer,
hacíamos muchas mediaciones de empresa familiar, por aquello del boca a boca. En la empresa familiar es muy difícil meterte en su mundo, pero una vez que te introduces, que te abren las puertas, pues te das cuenta, ellos se dan cuenta de lo importante que es introducir la mediación en sus empresas, porque ellos no se pueden permitir el lujo de ir a juicio, porque estamos hablando de relaciones familiares. Entonces, si siguen con sus conflictos, la empresa tarde o temprano va a desaparecer. Grandes ejemplos hay en esta comunidad. Sí, muchísimos. Y bueno, es una pena porque yo siempre les digo, vamos a ver, a lo mejor la mejor opción es vender la empresa, pero que no sea porque hayáis sido incapaces de resolver un conflicto. Vosotros resolvéis vuestro conflicto y luego ya decidís, oye, si os hacen una oferta y os interesa, vale, pero que no sea porque haya conflictos. Entonces, efectivamente, tiene muy buenos resultados. La dificultad en la empresa familiar es entrar, que te legitimen, como alguien que vas a entrar ahí en sus dominios, no tienen muy claro qué es, en qué te vas a meter, si vas a revolver cosas, pero al final se dan cuenta de que es eficaz. Y pues el boca a boca hace que nosotros nos empezamos a especializar en mediación en empresa familiar. Entonces ya ampliamos. Aparte de las mediaciones, nos dedicamos también a la empresa familiar. Ya una vez que estamos en la empresa familiar nos pedían más cosas. Oye, ¿no podríais acompañarnos en esto y no podríais asesorarnos? Total, que nos hemos especializado un poco en todo lo que es la empresa familiar. Y luego también, bueno, pues la coordinación de parentalidad, esta nueva figura que entró hace unos años en España, que lleva años en Estados Unidos y en Canadá, que es la coordinación de parentalidad y que tan importante es para las familias con hijos, ¿no?, que se separan. Pues también estamos trabajando en ello. Y bueno, pues igualmente yo estoy muy comprometida con todo lo que es la igualdad de género. Los planes de igualdad en las empresas. Los planes de igualdad en las empresas, pues hacemos charlas, ayudamos a las empresas a informarlas de por qué es conveniente que apuesten por la igualdad, más allá del plan de igualdad que ahora es obligatorio por ley, pero que de verdad lo lleven a cabo, porque tiene muchísimos beneficios para la empresa. Si en una empresa los trabajadores están contentos, todo va a funcionar mucho mejor, eso está claro. Si hay menos bajas laborales, bueno, pues la empresa al final también se interesa, ¿no? No solo por los beneficios, sino por los trabajadores y sobre todo porque va todo unido. Entonces también ayudamos a las empresas a sacar adelante esos planes de igualdad o a dar charlas para concienciarles de lo que es la igualdad. Entonces eso es un poquito lo que hacemos en la parte, digamos, ya le hemos llamado consultoría, porque ya son muchas cosas, ya no solo es la mediación, sino que hemos ampliado un poquito a estos campos que te comento. Y siempre la formación, o sea, la escuela profesional por mediación siempre está ahí. En los planes de igualdad de las empresas, así sin decirnos nombres, ¿qué es lo que más faltaba? ¿Dónde hay que concienciar más? ¿A quién? ¿A los propios trabajadores? ¿Al empresario? De que esa igualdad tiene que ser real, no solamente porque lo obligue la ley, sino porque va a ser beneficioso para su propia empresa. Pues es una pregunta muy inteligente por cómo la planteas, porque efectivamente no solo la dificultad está en el empresario, es que tampoco los trabajadores están mentalizados en la importancia de lo que es la igualdad. Entonces, se trata de que todos conozcan en qué consiste un plan de igualdad, en que está hecho para todos, no solo para los trabajadores y trabajadoras, sino también para la empresa. Entonces, bueno, pues de hecho, tienen que trabajar en común. Los trabajadores tienen obligación de estar presentes en la comisión para sacar a cabo el proyecto, porque sin ellos, ¿de qué sirve hacer un plan sin contar con la plantilla de trabajadores? No se va a cumplir. Entonces es una labor de responsabilidad tanto de la empresa como de los trabajadores. Y bueno, por supuesto va a tener muchísimos beneficios. Cuando se les explica y lo ven con cifras y lo ven, bueno, realmente a ambos les interesa. Lo que queremos es que más allá de los plazos para los planes de igualdad que están fijados por ley, que realmente sean planes que se pongan en práctica. Y además un plan de igualdad es algo vivo. No simplemente es terminarlo y presentarlo a tiempo y registrarlo, no. Tiene que ser supervisado, tiene que tener un seguimiento, controlar que se cumplen los objetivos que se han establecido en el plan, si no se cumplen, ¿por qué es? Darle una vuelta, volver a reunirse, y bueno, yo creo que es una manera de ir cambiando la cultura en este país.
respecto del género. Además es que no es cuestión ni de buenos ni malos, porque una empresa no funciona sin un equipo y un equipo no funciona si no tienes una empresa en la que trabajar, está claro. Claro, es que la empresa es todo, es la todo. empresa es todo. Y todos son trabajadores, hasta los altos cargos son trabajadores de la empresa, entonces... Trabajamos en lo que queremos, pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que si tú estás en lo que estás es porque te gusta lo que haces, te emociona lo que haces, muy por encima de lo que sea el beneficio, ¿no? Sí, efectivamente. Que el beneficio hay que buscarlo, nadie está en contra de ello porque tienes que pagar el pan, Sí, que por eso supuesto. está claro, ¿no? O sea, no vamos a decir, no es que no es una cuestión de que se te pague, no, uno tiene que trabajar y tiene que ser pagado con justicia, con relación a lo que tú estás trabajando, ¿no? Pero que trabajar en lo que a uno le gusta, Sí, ¿no? es que eso para mí es un lujo. Yo soy una persona muy emprendedora desde siempre. Y no hago más cosas porque no tengo tiempo, sino si me ocurren cosas, y lo curioso es que todo lo que se me ocurre, independientemente que sea bueno para mí, como tú dices, es bueno para la sociedad, y ese es el motor, esa es mi motivación, que sea algo útil a la sociedad. Creo que eso es lo que yo le debo a la sociedad por muchas cosas, es mi pensamiento, ¿no? Y que una manera de devolvérselo pues es trabajando en eso. Si encima me gusta y es mi pasión, pues ya, ¿para qué más? Esa quizás sea la mayor lección que quieras dejarles a tus 3 hijos. Sí, 3 hijos. Sí, ellos lo saben, ¿no? Que efectivamente, lo primero, yo siempre les digo, haced lo que os guste. Lo que os guste. Eso es la primera criba en la vida, es hacer lo que te guste. Y luego, pues bueno, muchas más cosas, ¿no? Hacerlo sin hacer daño a nadie, mirando también pues, determinadas cosas, como tú dices, hoy en día hay que comer y te tienes que ganar la vida, porque sí, ¿no? Pero que hagan lo que quieran y lo que les guste y que lo hagan felices, y eso es lo más importante, desde luego. Y la formación. Volvemos Volvemos a ella, desde vuestro instituto, ¿qué interés tiene la mediación para que lo que nos estén escuchando ahora, jóvenes y no tan jóvenes, puedan buscar ahí pues bueno, una manera profesional de vivir y también de encontrar empatía con uno mismo, ¿no? Sí. Pues fíjate, la mediación, como te digo, es más que un proceso, ¿no? Cuando estamos hablando del proceso, efectivamente es un proceso. Pero lo que a nosotros nos gusta hablar, o a mí me gusta hablar por lo menos, es de lo que es una cultura de paz, ¿no? Y una cultura de paz es la que está en toda la sociedad, independientemente de que nosotros como profesionales trabajemos en mediación. Pero que hay una cultura de paz de saber que hablando, comunicándose las personas, pues podemos ser mucho más felices. Y es algo que es innato a nosotros la comunicación. ¿Por qué la empleamos tan mal? Ahí es algo que dejo a los investigadores, porque realmente tendría que ser todo positivo, ¿no? Pero bueno, nos cuesta, es verdad que al ser humano le cuesta comunicarse de forma eficaz. Pues tenemos ahí las emociones, ¿no? Y gestionarlas no siempre es fácil. Yo lo que les diría a la gente joven es que, por supuesto, se formen en mediación, porque es formarse en muchísimas cosas. Hablar de mediación, ya en formación, es un paraguas donde van a estudiar cosas muy interesantes. Van a estudiar cosas de psicología, van a estudiar cosas de negociación, muchas vienen de Harvard, de grandes universidades, técnicas para comunicarse, bueno, pues sociología, es decir, hay muchas cosas que para la vida les va a venir bien, aunque, fíjate, luego no quieran ser profesionales. Haciendo un curso, por ejemplo, en nuestra escuela, se hace un curso de mediación, que es una parte online y una parte presencial. Al ser una escuela, la Escuela Profesional por Mediación, al estar homologada por el Ministerio de Justicia, está inscrita en el registro de entidades formadoras del Ministerio de Justicia, ese título que ellos van a obtener al hacer el curso les sirve para inscribirse en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia y van a poder ser mediadores profesionales. Eso por un lado, que luego lo hagan o no, bueno, pero ya simplemente el hecho de que conozcan todas esas técnicas para su trabajo, para trabajar en una empresa, para que cuando haya un conflicto con sus compañeros o con los jefes, tengan las herramientas de cómo gestionarlo bien, o en sus casas, por supuesto, o con sus amigos, es decir, en todos los ámbitos de la vida. Creo que es una formación que sería obligatoria para todas las personas, se quieran dedicar o no a ser profesionales mediadores.
Entonces, bueno, también con este anteproyecto de ley de impulso a la mediación, pues también se está diciendo que es preciso introducir la mediación pues en determinados grados, por ejemplo, el grado de Derecho, determinadas, es decir, que creo que vamos por el buen camino. Es algo que todos, y sobre todo en los colegios de los niños pequeñitos, también ahí se hacen proyectos para que los niños ya desde pequeñitos, que es mucho más fácil, empiecen a saber cómo gestionar sus emociones, cómo gestionar los conflictos, una herramienta buenísima para parar el acoso escolar, porque si a un niño le enseñas todos esos valores que llevará implícita la mediación, lógicamente habrá menos acoso escolar. Estamos hablando de una labor preventiva, no hace falta que ya exista el conflicto. Entonces, pues bueno, eso es importante. Estamos en tu casa. ¿Te sirve todo lo que has aprendido y todo lo que enseñas a la hora de esa chusa madre, de esa chusa persona, de esa chusa mujer, de esa chusa esposa? ¿Te sirve para ti en los conflictos que como humana tienes también? Hombre, claro que sí. ¿Qué sería de la humanidad sin conflictos? El conflicto es algo inherente a la naturaleza humana y bien gestionado además te ayuda a crecer. Si tú y yo tenemos un conflicto y lo gestionamos bien, vamos a estar más unidas, porque ya habremos roto esa barrera de que todo bien, todo bonito, todo no. Vamos a tener un conflicto porque no pasa nada, tú quieres una cosa y yo quiero otra, tenemos intereses diferentes, pero si lo gestionamos bien nuestra amistad va a salir reforzada. El caso es que si lo gestionas mal, pues entonces posiblemente no nos volvamos a ver. ¿Me ha servido en mi vida personal? Sin duda porque todo lo que se estudia en un curso de mediación te hace pensar, date cuenta que estamos hablando de inteligencia emocional, de habilidades sociales, de empatía, de escucha activa, de un montón de cosas que dices, oye, pues es verdad, de hacer una introspección interior y analizarte a ti misma. ¿Cuáles son mis puntos fuertes, débiles? ¿Por qué soy así? ¿En qué tengo que cambiar? Entonces, claro, es que sin querer, claro que cambias, porque te conoces más a ti misma. Y luego además, porque se produciría lo que llamamos una disonancia cognitiva. ¿Cómo yo voy a hacer lo que cuando estoy en la sala de mediación no quiero que hagan las personas que tengo delante? Si yo no quiero que se griten y yo estoy gritando, me veo, digo, no, esto no lo puedes hacer. Comunícate de otra manera que sabes. Entonces, por supuesto que enseñando también se aprende y cambias, claro que cambias. Así es. Yo creo que sería muy interesante que podamos recordar cómo poder contactar contigo, sobre todo en esta comunidad, toda la empresa familiar y las muchísimas personas que en este momento se encuentran cercanas a lo que estás diciendo y que quieren encontrar también una salida profesional y de aprendizaje. Sí, por supuesto. La mediación, si tenéis un conflicto, sea familiar, separación o divorcio, de herencias, hacemos muchísimas mediaciones de herencias, que es muy complicado también, hay muchas emociones. También laborales, hemos hecho mediaciones en equipos de trabajo pues, que no funcionaban pues, por los conflictos que tenían y han salido muy bien, han salido adelante y ahora están funcionando perfectamente. Entre empresas, franquicias, entre todo tipo de conflicto. Que es todo tipo de vida, porque al final la vida claro, es un propio conflicto, ¿no? En distintos ámbitos, quitando estos casos que hemos hablado, que ya cuando hay un delito o cuando hay, por supuesto, cuando no es derecho dispositivo, no podemos mediar, pero en el resto, claro que se puede hacer una mediación. Con nosotros la sesión informativa es gratuita. Estamos hablando y nos conocemos y me decís qué es lo que os pasa. Muchas veces a lo mejor nos ayudo y os digo, oye, pues mira, esto tal vez creo que es mejor que habéis pensado que podríais ir a un terapeuta, tal vez es un paso previo a la mediación o no. Es decir, que también les vamos a aconsejar cuál es la mejor vía para canalizar y para gestionar ese conflicto que tengan. Y bueno, y respecto de la mediación, de la formación, por supuesto, tenemos escuela profesional. En Alicante está en el Colegio de Doctores y Licenciados, en la avenida de Salamanca número 7. En Madrid también tenemos despacho y escuela, también tenemos en Valladolid. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición en nuestra página web, que es www.promediacion.com. Allí podéis ver qué somos, qué hacemos y bueno, y que nos tienen a su disposición para cualquier consulta. ¿Habrá más congresos?
Espero que sí. Hicimos uno en el 2018, el primer Congreso Internacional de Mediación aquí en Alicante. Muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Y claro que estaba esperando que pasara un tiempo para, bueno, el congreso se llamaba De la teoría a la práctica en el 2018, pues ahora, ¿qué hemos hecho, no? Después de ese congreso, ¿qué ha pasado? Entonces estaba esperando, quizás al año que viene, para ya sacar conclusiones de todo lo que ha pasado en este transcurso del tiempo y si hemos mejorado, bueno, y analizar un poco la situación. Chusa, muchas gracias por recibirnos, Gracias porque a estas ti. confidencias sean diferentes, sean únicas, sean contigo y volveremos el mes que viene. Pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Y ojalá estemos consiguiendo, bueno, pues uno de los fines que también tiene la comunicación, ser un servicio público. Gracias. Gracias. And I'm crying now, please, oh